Hola amigos, ya es oficial, Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid y en este vídeo os vamos a dar el análisis más completo. Vamos a ir a la pizarra para ver el encaje posicional que puede tener en la alineación del Real Madrid y sobre todo vamos a estar en Scout extrayendo los datos que más nos importan para separar la paja del grano y daros un informe brutal. Si os gusta Moneyball, este informe os va a gustar, donde vamos a esclarecer de una vez por todas cuál es la estatura futbolística de Kylian Mbappé. Nada de partidos contra equipos de Francia que no lo ven ni los que juegan allí. Bien, vamos a ir a Champions, vamos a ir al Mundial, vamos a ir a los partidos importantes, de verdad, a sacar índices estadísticos brutales y para ver un poquito qué es Kylian Mbappé, qué rendimiento tiene en esos partidos, qué puede ofrecer, es el mejor delantero del mundo, es delantero, es banda, todo eso lo vamos a contestar en este vídeo. ¡Vamos! Recordaros que los amigos de ShowFootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es del Real Madrid temporada 11-12. Nunca sé si es la segunda o es la tercera, es la roja, es la que a mí más me gustó de esa temporada, con Cristiano Ronaldo a la espalda. La he escogido para el vídeo de hoy, evidentemente porque es del Real Madrid, pero también por Cristiano Ronaldo, porque creo que ese es el estándar, creo que eso es lo que la masa social y el universo futbolístico piensa que está firmando el Real Madrid, y vamos a ver si eso es así o no, si es tan así, todo eso en el vídeo. Pero bueno, en showfootball.com puedes encontrar de todo, camisetas réplicas, bien sea camisetas retro, bien sea actuales de tu equipo o selección favorita, y con el código Gegen te dan un tanto por ciento de descuento, camisetas gratis, lo tienes todo aquí abajo en la descripción del episodio. showfootball.com, código Gegen. Bien, vamos a empezar por Scout. Allí os voy a explicar un poquito cuál ha sido el proceso de selección de datos, cómo los he tratado. Luego vamos a ir al Excel que condensa todo eso y os voy a explicar también por qué un Excel y por qué no directamente Scout, por supuesto. Ahí vamos a ver bastante del contenido de alto valor de este vídeo. Por tanto, si te gusta todo esto y me dejas ese me gusta, te suscribes, me dejas un comentario, me echas una mano a crecer, por supuesto. Y después, con eso visto, vamos a ir a la pizarra para ver un poquito cuál es el encaje que puede tener Kylian Mbappé y qué se puede esperar de él en el Real Madrid. Vamos allá. Bien amigos, ya estamos en el perfil de Scout de Kylian Mbappé. Vamos a analizar exactamente esos datos y a ver qué escogemos y qué no y cómo lo hemos hecho. Bien. Lo primero de todo es que aquí aparece una bandera de Camerún. Eso es debido a la segunda nacionalidad de Kylian Mbappé. No es que sea camerunés, no nació allí, simplemente su padre es camerunés y esa es su segunda nacionalidad. Este es un punto importante a la hora de ojear jugadores, ¿no? Por temas de inscripción y tal, por eso Scout le da siempre mucha importancia, ¿no? Bien, estos son los datos de Mbappé en esta temporada 23-24, la única que ha tenido con Luis Enrique. Este es el mapa de calor, es el mapa de calor de un jugador de banda. No hay más vuelta que darle. Mbappé ha jugado por izquierda, circunstancialmente en punta, sobre todo en partidos de UEFA Champions League, pero su área, ¿verdad? El sitio en el que verdaderamente suele habitar y donde es peligroso es en esa banda izquierda. Y este es un punto capital que luego trataremos en la pizarra. Bien. Después, si vamos a los baremos totales, vemos que Kylian Mbappé, teniendo en cuenta todas las competiciones, que vamos a poner Liga Francesa, vamos a poner Champions, vamos a poner Copa de Francia, el Trophée des Champions, que creo que es la Supercopa, y para que sean simplemente competiciones de clubes, bien, tendría que haber marcado 37,81 goles, 38, ha marcado 44. Quiere decir que tiene un rendimiento. Claro, tú ves estos datos y dices, wow, es un jugador con muy buen ratio de pase, es un jugador que una de cada dos veces supera al contrario en ese regate, un dato que no es quizá el mejor del mundo, ¿no? Normalmente son 2/3 lo que se suele buscar, pero tampoco es tan relevante, ¿no? A mi juicio, y que sobre todo en el plano de la puntería tiene la que tiene que tener, que es un 51% de sus tiros van entre los 3 palos, uno de cada 2, pero que es mucho más que evidente cuál es su zona de comodidad, ¿no? Es un jugador que cuanto más cerca está de la parte izquierda del área, más letal es.
Aquí lo vemos, es bastante raro que marque del punto de penalti hacia la derecha. Esto es algo que lo vamos a tener que tener bastante en cuenta. Pero claro, todos estos datos son de la Liga Francesa, amigos. Y la Liga Francesa no es un campeonato de un nivel verdadero como para medir a Kylian Mbappé o a otro jugador. Por tanto, muchísimos de estos datos están un poquito desfasados en cuanto a ese nivel. Hay que cribar y hay que cribar mucho. Por eso yo ya he hecho el trabajo entre comillas duro y he descargado los datos completos de la carrera de Kylian Mbappé y los he ido cribando en un Excel que os vamos a poner a continuación. Bien, este es el Excel. Ahora os explicaré un poquito qué significan los colores y todo esto. Recordaros que los que sois miembros del canal, los que estéis en el escalón de 2,99, vais a tener acceso a este Excel, ¿verdad? Lo voy a colgar, lo voy a poner ahí en la pestaña de comunidad y también vais a tener acceso al informe completo en PDF de Wyscout sobre Kylian Mbappé sobre esta temporada. Bien, es un informe de 13 hojas completísimo, material profesional para que lo tengáis ahí. Si sois miembros, lo busquéis en la pestaña de comunidad, lo vais a ver, y si no, bueno, yo me haría miembro. La verdad que va a haber cosas interesantes en el canal y de esa manera también nos ayudas, ¿no? Bueno, estos son todos los partidos que Kylian Mbappé ha disputado en UEFA Champions League. A nivel de clubes es lo que me interesa. Ya os digo que la Liga Francesa no. Entonces, lo he cribado por los partidos que están en verde pertenecen a la fase de grupos y los partidos que no tienen color son partidos de fases decisivas, octavos, cuartos, semifinales, final, lo que sea. Yo creo que los partidos de fase de grupos de Champions son importantes, pero hasta un punto, ¿bien? Vamos a ver cómo evoluciona el asunto del formato para la temporada que viene, todas esas cosas, pero tengo la humilde sensación, amigos, de que no se juegan igual que los partidos de octavos, de cuartos y de semifinal y de final. Entonces, por eso lo he cribado para daros lo mejor de lo mejor. Bien, aquí están todos los datos, insisto, y de aquí hemos sacado dos variables que son principales para rendir, o para medir, mejor dicho, el rendimiento del jugador, que son, por un lado, los goles, una variable absolutamente objetiva, y por otro lado los goles esperados, otra variable absolutamente objetiva, ¿no? Entonces, en un partido dado, tú puedes ver los goles que ha marcado Kylian Mbappé, por ejemplo, en este partido no marcó, y esto es lo que tendría que haber marcado, la cantidad de goles esperados. Esto no es un dato de inteligencia artificial o de que alguien haga una previsión, no, se analizan todas las ocasiones que ha tenido ese jugador en ese partido en función de dónde ocurren, de cómo es la ocasión, y se le da un valor estadístico que es el mismo y es constante para todos los jugadores. Por eso es valioso este dato. Entonces, evidentemente, de la resta, es decir, los goles esperados menos los goles conseguidos, eso nos da un dato, bien, que es el rendimiento. Aplicada esta fórmula a todos los partidos decisivos, octavos, cuartos, semifinales y final, tenemos esta estadística que es la buena. Bien, estos son todos los partidos de verdadera importancia que ha disputado Kylian Mbappé a lo largo de su carrera. Creo que aquí no se termina de ver entero. Vamos a ver, ahí están. Bien. Estos son todos. Aquí tenemos las temporadas 16-17, 17-18, todo aquí. Estos son los partidos que ha jugado en octavos por temporada, los partidos que ha jugado en cuartos de final por temporada, semifinales por temporada y final, que solo jugó una, que es la del Bayern, por temporada. Aquí tenemos el agregado de ese rendimiento, los goles por temporada, y esto nos va a dar un número final que lo podemos aplicar por rondas o lo podemos aplicar en general o incluso por cada edición de la Champions, ¿no? Y luego hablaremos del asunto de los mundiales. Evidentemente Kylian Mbappé no es campeón de Europa, pero esto no va de haber ganado una Champions o no haber ganado una Champions. Hay jugadores que no consiguieron ganarla, pero son monstruos del fútbol. Por ejemplo, Ronaldo Nazario. Bien, o sea, esto no va de eso. Va de analizar punto por punto estadísticamente y ver dónde está Mbappé. Y en este sentido, vemos que Kylian Mbappé ha disputado todas estas veces por lo menos los octavos de final de la Champions. Son 3, 6, 8 ediciones octavos de final. En la mayoría, en 4, ¿verdad?, ha hiper rendido. Por ejemplo, al Manchester City le marcó 2 goles, tendría que haber marcado 1.43. Eso fue con el Mónaco, si recordáis. En el caso del Real Madrid, infrarrindió porque no marcó cuando tendría que haber marcado. A partir de 0,50 ya más o menos se entiende que ese gol, si eres un gran jugador, tiene que subir al marcador. 2 ocasiones contra el United y contra el Dortmund donde estuvo
a la altura, normal. 0,84 marca un gol, 0,26 no marca. Bien, son estadísticas más o menos normales, ¿no? Luego viene esa eliminatoria de la 2021 contra el Barcelona, donde le hizo 4 goles en 2 partidos, ¿verdad? Tendría que haber marcado 1,93, es decir, un hiperrendimiento de 2. Esto es una brutalidad. Luego tenemos este partido de la Champions de las remontadas del Madrid contra el Madrid, evidentemente, donde tendría que haber marcado 1,36 y marcó 2 goles, ¿verdad? En octavos de final, Kylian Mbappé, la verdad que le ha ido bastante bien y se ha enfrentado a rivales que en algún caso, bueno, pues como la Real Sociedad no son quizá el equipo más peligroso de Europa, pero luego se ha ido enfrentando pues al Bayern, al Madrid en 2 ocasiones, al Manchester City, al Barcelona. En esos octavos de final, Kylian Mbappé ha rendido bastante bien, ha marcado 12 goles, tendría que haber marcado 8,66, lo cual nos da un rendimiento de 3,34, que creo que es un poco lo que está comprando el Madrid. Bien, ahora vayamos a los cuartos de final. Solo ha habido 4 ediciones de la Champions donde Mbappé y su equipo, el PSG o el Mónaco, han disputado los cuartos de final de la Champions y son contra el Dortmund en la 16-17, gran rendimiento con 1,21, una gran eliminatoria la que jugó. Luego tenemos aquí, lo voy a modificar porque está Atalanta y no, es Atalanta. Esta es la Champions del coronavirus. Bien, esta edición que tenemos aquí es la Champions del coronavirus. Es un poco diferente porque se jugó sin público y a partir de este punto se juega a partido único. Entonces es muy diferente, ¿bien? Pero llama poderosamente la atención esta edición de la Champions porque Kylian Mbappé no marcó un solo gol en fase decisiva y fue aquella en la que llegó a la final. No marcó contra el Borussia Dortmund, no marcó contra el Atalanta cuando tendría que haber marcado, no marcó contra el RB Leipzig cuando tendría que haber marcado y no marcó contra el Bayern, aunque bueno, tampoco es que se generara tanto, ¿verdad? Pero es bastante llamativo porque sí que recordamos que el PSG de Mbappé llegó a esa final de la Champions, pero yo por lo menos hasta que no me he sentado a analizar no recordaba que no había marcado en ninguna de esas rondas y que además tampoco es que tuviera unos datos tan buenos, ¿no? Honestamente. En la siguiente edición, en la 2021, también llegó a esos cuartos de final, tuvo que haber marcado 0,42 y le hizo 2 goles al Bayern, o sea que está bastante bien. Luego tuvo esta eliminatoria, bueno, extraña, ¿verdad? Yo no sabía qué color ponerle, vamos a ponerle un amarillo porque en los 2 partidos, de hecho solo jugó uno, no jugó los 2 partidos contra el City. Es una eliminatoria bastante llamativa porque Mbappé solo jugó un partido contra el Manchester City en esas semifinales y tuvo un rendimiento normal, 0, porque no tuvo ni siquiera una ocasión de marcar gol, entonces no marcó. Bien, es algo bastante llamativo, no es nada habitual este dato, pero es así. Yo lo he tenido que revisar varias veces porque creo que todos tenemos en la cabeza un gol de Kylian Mbappé contra el Manchester City, pero ese gol es la temporada siguiente y es fase de grupos, por eso no está en este Excel, ¿no? En la siguiente temporada, 21-22, que fue la Champions de la remontada, ya lo dijimos, lo eliminó el Real Madrid en octavos de final. La siguiente, 22-23, lo eliminó el Bayern con un infrarrendimiento que ya hemos comentado. Y en esta temporada, pues evidentemente tuvo un buen papel contra la Real Sociedad con un gran rendimiento, 3 goles en esa eliminatoria cuando tenía que haber marcado 1,4. Luego en esos cuartos de final, un rendimiento estándar contra el Barcelona, 2 goles, tendría que haber marcado 2,08, lo habitual. Contra el Dortmund no marcó y tendría que haber marcado un gol. Lo he puesto como amarillo, pero me estoy dando cuenta de que no, es rojo porque está por encima de ese 0,5. Por tanto, es un infrarrendimiento de Kylian Mbappé en esa eliminatoria contra el Borussia Dortmund, que pasó finalmente a la final, donde terminó cayendo contra el Real Madrid. Por eso, en los datos agregados de todas estas competiciones, de todas estas Champions, vamos a ver que en 4, 1, 2, 3 y 4 ha tenido un super rendimiento, un hiperrendimiento. Bien, ha marcado más goles de los que tendría que haber marcado. Una de ellas es la famosa Champions que lo dio a conocer, que es la de 2016-2017 con el Mónaco, bastante lejana ya. Luego, la segunda es esta Champions donde lo que más lo hace destacar estadísticamente es el hat-trick famoso contra el Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando de la 2021, ¿verdad? Luego tenemos un
hiperrendimiento leve, pero hiperrendimiento en esa eliminatoria contra el Real Madrid, y por último en esta última Champions, donde todo lo debe a una eliminatoria contra la Real Sociedad. Bien, en fin, este es el rendimiento de Mbappé, que vemos que rinde muy bien en los octavos de final, rinde bien también, muy bien, algo menos, pero muy bien en los cuartos de final. Vemos que tiene un asunto con las semifinales, solo ha marcado un gol y se lo marcó a la Juventus en 2017, luego en todas las otras que ha disputado no ha conseguido marcar Kylian Mbappé, y tampoco lo hizo en esa final de la Champions contra el Bayern, por tanto tiene infrarrendimientos en las, digamos, en las fases finales de la Champions. Alguien dirá, ¿qué más da si son cuartos, si son octavos? Bueno, yo pongo los datos y cada uno que interprete, ¿no? Pero si hay una sensación que yo tengo con Kylian Mbappé, que no sé si vosotros la tenéis o no, es que es un jugador más de rendimiento en selección que rendimiento en clubes, por el momento. Ya os digo que es muy difícil medir la Liga Francesa y que los datos en Champions es lo mejor que tenemos. Pero claro, tú luego vas al Mundial, que es algo que me parece que encumbra a un jugador para siempre en la historia, muy por encima de la Champions para mí, y ves que en 2018 Kylian Mbappé hizo 4 goles cuando tenía que haber marcado 1.54. Bien, y todos recordamos ese mundial donde además se proclamó campeón del mundo, donde marcó en la final contra Croacia, en fin, un hiperrendimiento de un 2,46. Pero es que en el Mundial pasado, en el 2022, Mbappé hizo 8 goles cuando tendría que haber marcado 4,71. Hizo un hiperrendimiento de 3,29 y eso le da un hiperrendimiento total en Copas del Mundo de 5,75, amigos. Esto es brutal. Yo creo que esto es lo que todos tenemos en la retina. Esto es lo que el gran público, el aficionado, piensa y entiende que está firmando el Real Madrid, ¿no? Ese rendimiento que hemos visto en Francia. Bien, amigos, ya estamos en la pizarra y vamos a analizar las opciones en ataque que tiene el Real Madrid para la temporada que viene. Ya os digo, si os apetece que hagamos un vídeo en función de cómo vaya, de cómo están las posiciones y cuál puede ser esas necesidades que pueda tener el Real Madrid en plantilla, me lo dejáis en los comentarios y ese vídeo vendrá. Pero bueno, de momento vamos a hablar de lo que hay y de lo que se sabe que va a haber, ¿bien? Entonces, habría que contar con Brahim Díaz, ¿bien? Que me parece que ha hecho una buena temporada. También está Arda Güler, que ha dado un rendimiento muy destacado en el tramo final de liga cuando ya estaba resuelto, pero bueno, que me parece que hay que vigilarlo porque creo que hay un gran jugador ahí, ¿eh? Creo que hay un gran jugador en Arda Güler. Luego tenemos, por supuesto, a Vinicius Junior y a Rodrigo, ahora iremos posicionándolos un poquito, y por último está Joselu. No voy a meter a Jude Bellingham, que lo tengo por aquí por alguna parte, aquí no lo voy a meter como pieza de ataque, porque creo que lo de Bellingham esta temporada, y esta es mi sensación, ha sido más una solución que algo a futuro. Bien, creo que Bellingham va a formar parte del centro del campo y por eso no lo voy a incluir en este análisis. Bien. A esto se suma la llegada, ya confirmada por supuesto, de Endrick a la plantilla del Real Madrid, del que hablaremos ahora, y por supuesto Kylian Mbappé. Bien, estas son las opciones que de momento, a día de hoy, tiene el Real Madrid en punta. Es posible que se produzca alguna salida, es posible que se fiche algo más, quién sabe, pero de momento esto es lo que hay. Y yo creo que Endrick de momento no está. He estado revisando un poquito de los datos, de cómo ha jugado en Palmeiras y creo que le viene grande de momento el Madrid. Le pronostico una temporada como la que ha tenido Arda Güler, de adaptarse, de jugar algunos minutos, ¿no? Muy poco más. Entonces yo creo que Arda Güler y Endrick no van a contar como parte de esa unidad A, digamos. Van a ser, bueno, pues suplentes con algunos minutos, ¿no? Y yo creo que esto deja, entiendo yo, 3 posiciones para exactamente 5 jugadores, que son Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Joselu y Brahim. Y esto es llamativo porque la mejor posición de Vinicius es extremo izquierdo, la mejor de Rodrigo es extremo izquierdo y la mejor de Mbappé es extremo izquierdo. Y este es el verdadero enigma. Ahora, ¿qué soluciones puede poner
Carlo Ancelotti, bueno, decir vamos a jugar, por ejemplo, un 4-3-3 o cualquier otro esquema con tres puntas y vamos a poner a Vinicius por izquierda, vamos a poner a Rodrigo, por ejemplo, por derecha y a Mbappé por el medio, o al revés, poner a Rodrigo y poner a Mbappé. Esto es la mejor disposición para Vinicius, es una disposición más o menos para Mbappé y es una mala disposición para Rodrigo, bien, que le cuesta mucho ser la punta de lanza, ¿no? Vinicius yo no lo sacaría de la izquierda, porque creo que es un jugador que necesita ese espacio, necesita jugar en esa zona del campo y difícilmente creo que vayamos a poder adaptar a Vinicius a jugar en punta o incluso por derecha con el mismo rendimiento, y eso hace que creo yo que sea el mejor esquema, ¿no? Creo que Mbappé no es un 10 jugando como punta, el 10 es aquí, pero el rendimiento que te puede dar aquí Kylian Mbappé a lo mejor es un 7,5, ¿bien? En cambio, esto al revés me parece que es impensable, ¿no? Entonces creo que todo hace indicar que Carlo Ancelotti va a formar en cualquier estructura con Vinicius seguro por la izquierda, Mbappé seguro por el centro, me sorprendería mucho lo contrario, y después, en función de la estructura, puede poner a Rodrigo por derecha con Joselu y Ibrahim Díaz como esos suplentes, ¿no? Sumados a los que ya hemos comentado antes de Arda Güler. Esto evidentemente tiene, bueno, derivadas en otras posiciones, ya que el Madrid esta temporada no ha jugado con 3 atacantes, ha jugado con 2 y 4 centrocampistas. Si metes 3 atacantes es raro que pongas 4 centrocampistas en función de las líneas defensivas que suele poner Carlo Ancelotti, pero si yo tuviera que escoger, si yo tuviera que formar el equipo, para mí lo ideal, viendo un poquito la disposición, sería efectivamente contar con Vinicius por izquierda, poner a Mbappé en el medio y por la derecha yo pondría a Brahim antes que a Rodrigo, porque no es un jugador, Rodrigo, de banda derecha. Es un jugador correcto ahí y creo que Brahim, con esas carreras interiores, con el juego que puede dar y con esa capacidad para asistir y generar otras situaciones, creo que merecería una oportunidad por encima de Rodrigo en ese sector. Pero bueno, esta es mi sensación. Bien, amigos, lo que está claro es que este es el fichaje del que todo el mundo hablaba, del que había una sensación de que en algún momento iba a pasar, y ahora, después de dar los datos, después de ir a la pizarra, después de hablar de fútbol, os voy a dar mi sensación y mi sentimiento. Me gustaría saber cuáles son las cifras del fichaje. Yo creo que Kylian Mbappé es el jugador que todo el mundo desea en su plantilla, porque está identificado como el mejor jugador del mundo, el jugador que te hace esa diferencia. Y la pregunta es, ¿y verdaderamente el Real Madrid ya no ha rendido como el mejor equipo del mundo sin tener al supuesto mejor jugador del mundo en su plantilla? Esa es la clave, ¿no? Hemos visto que sus estadísticas yo creo que no están a la altura de lo que todos presuponemos que puede ser. Creo que va a llegar y que va a rendir. Creo que la Liga Española es ideal en este momento que está, y cualquier cosa que sea que Kylian Mbappé, siendo titular 38 partidos, no haga 30 goles sería bastante sorprendente. Pero yo sí que creo que él ha escogido, y yo siempre me he situado en aquellos que hemos sido muy críticos desde nuestra afición por el Real Madrid con la prensa, porque la prensa ha mareado a la masa social, ha mareado a todo el mundo del fútbol desde 2017 y han hecho millones de euros. Ha habido gente que se ha hecho rica con todo esto, ¿bien? Vendiendo cosas que no eran verdad, mintiendo a sabiendas de que estaban mintiendo, en fin, haciendo lo que hace todo periodista y lo que enseñan en las universidades de periodismo, ¿no? A eso. Entonces, yo siempre he estado muy en contra de ese punto. Y siempre he dicho algo que mantengo ahora, y es, si la cuestión es el dinero, si Mbappé en su proyecto vital solo se quería dejar llevar por el dinero, la elección no era el Real Madrid, porque el Madrid no ha pagado 200 millones de un traspaso, ni 300, ni ha competido con la Premier o con el PSG en cuanto a yo te doy el doble de lo que estás cobrando, que era lo que hacía hace 20 años. Bien, eso se terminó. Ahora es una elección personal de Kylian Mbappé.
que en algún momento me imagino que ya habrá pensado que ya lo tiene hecho y ahora, bueno, voy al Real Madrid porque es, me imagino yo, lo que siempre he querido, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos dicho siempre es exactamente eso. Si la elección es el corazón o si la elección es el dinero. Si la elección es el dinero, el Madrid no tiene ni para empezar. Bien, porque cualquier equipo de la Premier, de la parte alta de la Premier, le puede dar 3, 4, 10 veces más dinero del que el Madrid puede poner encima de la mesa. Bien, esto es literalmente así, es algo que a veces escuece cuando hablamos del Real Madrid. Yo no entiendo muy bien por qué, porque me parece que es incluso mejor. O sea, que un jugador elija perder, entre comillas, dinero para ir a un club a cobrar algo menos, aunque ya se lo darán, que si el bonus, que si los derechos, que si lo que sea, ya lo sabemos, me parece que es hablar bien del club, ¿no? En definitiva. Pero yo sí que tengo la sensación de que todo este ciclo de años y años y años con el fichaje de Mbappé ahora evidentemente se va a traducir como una alegría. Ahora esto es algo así como otro trofeo, ¿no? Después de la Liga, la Champions, se ficha a Mbappé, pero todo esto tiene su vuelta, porque la misma prensa que ahora, que hizo dinero mintiendo a todo el mundo todos estos años cuando todo el mundo sabía que eso no iba a pasar, ¿bien?, que ahora hace dinero vendiendo la ilusión, es la misma prensa que cuando se acabe el verano van a ir con el hacha a Kylian Mbappé en cuanto falle un pase. Bien, y esto va a ser así, todos lo sabemos que va a ser así. Entonces, cuidado con las expectativas. El Madrid es un equipo que ya funciona, el Madrid es un equipo que ya viene teniendo los resultados que quiere, con un fútbol para mí inferior al que puede tener, y es mi anhelo que el equipo juegue mejor, honestamente. Pero creo que en cuanto a las losas que se le pongan encima o en la mochila, mejor dicho, a Kylian Mbappé, va a depender mucho de lo que pueda pasar. En definitiva, para mí es un gran fichaje. Quiero conocer hasta el extremo cuáles son verdaderamente las cifras que se han puesto, y espero que Kylian Mbappé tenga una larga carrera en el Real Madrid y le vaya bien. Ahora, espero también que no empiece desde el día 1 a decir que me encantaría jugar en el Milan, que el Bayern es un sueño, que veremos a ver, porque es que yo no sé si estoy del todo contento, están pasando cosas, ¿verdad? Espero que no sea esto un PSG 2.0 y espero que tanto Mbappé como el resto de jugadores entiendan que eso en su momento lo hizo Cristiano Ronaldo, que tuvo un rendimiento brutal, y a pesar de todo fue criticado, pero tuvo un rendimiento brutal e inabordable, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos muchos jugadores que pretenden ser eso, pretenden tener ese rendimiento, pero luego vas a los datos y te das cuenta de que no, queridos amigos, de que hay una distancia, ¿verdad? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame ese me gusta, suscríbete, ponme un comentario, en fin, échanos un cable a seguir hacia adelante. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.